Windows wide, the curtains fly to catch the evening. Este condado se encuentra al sur de Dublín y resguarda algunos de los complejos arqueológicos más importantes de toda Irlanda, además de palacios y paisajes espectaculares. Acompáñame a recorrer este lugar, soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viajes desde Wicklow, Combe y Cork. When the sky said the winter time is coming on, and you cry to see a shadow, babe, it's growing long across the lawn. Another song. It's Tuesday night, it's 3 a.m. I ought to be asleep. If only I could tell you all about the dreams I keep. Oh, about the dreams I keep. I wake up every morning and I'm wasted all the day. I'd turn it all around if I could only hear you say that you were here to stay. Oigan, me despido de Dublín un poquito triste porque está haciendo un día precioso, casi que ni frío hay. Y nada, cogemos el coche y vamos a recorrer. When the sky said the winter time is coming on, and you cry to see a shadow, babe, it's growing long across the lawn. Another song. Al sur de Dublín se encuentra la región de Wicklow, que es una de las zonas más famosas del país, ya que resguarda muchísimos castillos, muchísimos yacimientos arqueológicos y además algunas de las montañas más bonitas de toda Irlanda. Es importantísimo venir a visitar partes de esta zona y perderse por sus senderos y disfrutar de sus espectaculares paisajes. Y después de una horita de conducción llegamos a Glendalough, que es uno de los principales yacimientos arqueológicos de acá de Irlanda y posiblemente uno de los puntos más conocidos del país. Acá tienen un centro de visitantes que hay que pagar la entrada para ver unos videos y explicar un poquito o entender un poquito la historia de los monasterios, pero la visita a los monasterios es totalmente gratuita, así que me voy a ahorrar ese dinero del centro de visitantes y vamos directo a ver lo que nos interesa. Sometimes in my silence, before the city glow, I still recall the nights when I could hear you breathing low, and I caught you breathing low. Y allá al fondo, mis chavos, pueden ver Glendalough, que es el yacimiento arqueológico que les vengo a mostrar. Este es un sitio donde se supone que Kevin, un monje asceta, llegó en el siglo V a retirarse y a disfrutar de la naturaleza. But it's too late to turn around, too cold to go outside. I wonder if I saw this love as anything beside another place to hide. When the sky said the winter time is coming on. Luego muchos monjes se enteraron de esto y vinieron acá y fue como se fundó este monasterio, que fue uno de los más importantes de toda Irlanda hasta que fue destruido en varias oportunidades por los vikingos y luego destruido totalmente por los ingleses cuando invadieron la isla. And you cry to see a shadow, babe, it's growing long across the lawn. Another song. Miren, detrás de mí tienen uno de los símbolos de acá de Glendalough, que es el St. Kevin's Kitchen o la cocina de San Kevin, que es esta pequeña iglesia, que es uno de los mejores ejemplos de iglesia irlandesa. Tiene un techo así a dos aguas con un tejado espectacular y también tiene una curiosidad que la torre está ahí adosada, una torre cilíndrica que parece una chimenea, como las chimeneas de las antiguas cocinas, y por eso tiene este nombre, la cocina de San Kevin.
Y detrás de mí pueden ver la torre cilíndrica, que es el símbolo de Glendalough. Esta es una torre que data de hace 1000 años y que está prácticamente igual desde entonces. Solamente han tenido que cambiar la parte de arriba porque se desplomó, y tiene nada más y nada menos que 33 metros de alto y es el edificio más famoso de acá de Glendalough. Every part of me, I'm yours. Oh. ¡Saluda, Mateo! Miren, mis chamos, estas son las ruinas de la antigua catedral de acá de Glendalough. Están muy bonitas, además hay una luz hermosa hoy, no hay casi nubes, está todo hermosísimo. Vale la pena venir aquí. Praying for a soul that better than mine. I knew it from the start. Together, not apart. Y terminamos la visita viendo el Deer Stone, que es esa piedra con un agujero que ven allí. Esta tiene una historia muy particular, y es que dicen que cuando San Kevin se encontraba acá, le trajeron 2 huérfanos para que los alimentara y los cuidara, pero eran bebés, así que cómo alimentaba él a esos pobres niños. Y milagrosamente una sierva vino hasta acá varios días y él la ordeñaba sobre esta piedra para así poder tener leche con que alimentar a los 2 niños. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand. El monasterio de Glendalough tiene este nombre ya que en gaélico significa entre 2 lagos, y es que se encuentra entre el Lower Lake y el Upper Lake. Vamos a visitar el Upper Lake. Se paga un parking aparte, aunque pueden venir caminando desde Glendalough, y las vistas del sitio son hermosísimas. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Miren, mis chamos, este es el Upper Lake, una maravilla de lago. Está hermosísimo el paisaje, hay pajaritos, hay patitos, el agua está cristalina, está increíble. Se puede nadar, pero les digo que el agua está helada. Yo no lo voy a probar, nada más toqué el agua y mira, me salí. Aquí además hay varias ruinas que forman parte del complejo de Glendalough. Incluso al otro lado del lago se encuentra el sitio donde originalmente vivía el Santo Kevin. Through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. Yo no sé qué pasó con ese árbol, mis chamos, pero pareciera que el árbol decidió hacer pipí. Tiene una imagen muy sugerente. Yo no sé si ustedes ven lo mismo que yo veo. Soy un mente sucia. Through everything, here we stand. Oigan, les cuento que aquí en Glendalough se encuentra un hotel que está bastante fancy, y además tienen un restaurante que tiene muy buenos precios, y es donde vamos a comer. Vamos a comer pollito, carne y algunas cositas para ver qué tal está la comida acá. Hand in hand, I'm yours. Fíjense dónde tenemos el menú, mis chamos. En los urinarios, el mejor momento del día para escoger qué comer. Clouds fall in place. Count 1, 2, 3. I'm stuck in space. La siguiente parada la hacemos en Roxborough House, que es un enorme palacio paladiano que fue construido en el siglo XVIII y que posteriormente pasó a la familia Roxborough. En inicio no les pertenecía a ellos, y se puede visitar el palacio, que nada más se visita en un tour guiado, y que el último tour sale a las 3, así que tienen que venir temprano a verlo. Si no, también pueden ver el castillo por fuera y pueden visitar los jardines, que dicen que están preciosos. Too late to learn. Takes eternity. How will I
Miren, mis chamos, por acá tienen un secuoya gigante que imagino fue plantado acá por los dueños, la familia Rossborough. Lo habrán traído de alguno de sus viajes por el mundo. Les cuento un poquitito que ahorita nos encontramos en la ciudad de Cone. Se encuentra cerca de Cork, que es una de las ciudades más importantes de acá, de Irlanda. Y esta ciudad es importante porque es el segundo puerto natural más grande del mundo. El más grande está en Sydney. Y esto significa que durante la historia muchísimos barcos han partido y han hecho su travesía desde esta ciudad. Especialmente estos barcos que iban desde Irlanda hasta América durante la Gran Hambruna y durante mediados del siglo XX. La mayor curiosidad de esta ciudad es que este fue el último puerto en el que estuvo el Titanic antes de su fatídico viaje. Mi chamo, hoy vamos a cenar en un restaurante que se llama Titanic Bar and Grill. Se encuentra en el Titanic Experience, que es el museo más importante de acá de Cove. Los precios están muy buenos, es uno de los mejores restaurantes o los mejor valorados restaurantes de la zona y tiene un menú gluten free, especial para los celíacos, así que nada, muy buena opción para venir a cenar. Y nada, vamos a ver qué nos comemos acá. Miren, mis chamos, este es el hotel en el que me estoy quedando acá en Cork. El sitio se llama Maldron Hotel South Mall. Está en todo el centro de Cork y la verdad tiene buenos precios comparado con las otras opciones que había por acá. Está enorme la habitación y por acá tenemos el baño. Déjenme encender. Por acá está el baño. Oh, sí, bebé. Está enorme.